Desde acá entonces saludamos a todos los que nos están mirando a través de Canal 3 y a través del canal de YouTube. Vamos a estar hablando hoy de maldición a bendición, cómo detectar las maldiciones y cortarlas. Y declaramos que no solo el Espíritu Santo va a estar ministrándonos aquí, sino que a vos también ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia y a través de la pantalla. ¿Pensás que tu casa está bajo bendición o tenés dudas? ¿Oraste alguna vez consagrando todas tus pertenencias, tu familia a Dios? ¿Analizaste alguna vez cómo viene la historia de tu línea paterna y materna dentro de lo que vos tengas conocimiento? ¿Qué cosas se vivieron que fueron en desacuerdo a los principios de Dios? Sobre todo en desacuerdo a los 2 primeros mandamientos. De amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Sospechás que aún en el área financiera hay alguna maldición latente por la cual no podés prosperar y no podés salir adelante? Todos estos domingos mi esposo estuvo tratando sobre el tema de cómo activar las bendiciones en el área financiera, cómo poder activar las riquezas en nuestra vida. Y cuando estábamos orando por este mensaje, yo decía, el Señor me mostraba esto, ¿no? Ustedes ya tomaron y hemos tomado juntos todos los principios del reino de Dios para ser bendecidos. Hemos aprendido qué cosas nos activan las bendiciones en lo financiero, en los negocios, en lo personal. Pero ¿qué pasa cuando todavía hay una maldición que tiene autoridad y viene y nos roba lo que estamos esperando en bendición? Nos ha tocado ir a orar por casas en donde orábamos y percibíamos que había un espíritu inmundo, percibíamos que algo estaba mal. Es cuando vos entras a esos lugares y vos sentís que algo no está bien, que hasta huele a humedad, huele feo, hay mal olor, hay como miseria, hay descuido. Algo está operando en ese hogar, en esa casa, y tiene que ver con una maldición. Y muchas veces hemos orado y el Señor nos ha revelado claramente que no era algo específico de las personas por una conducta o por algo malo que hayan hecho, sino por un objeto que estaba ahí instalado, algo que alguien le había dejado. Uno de los matrimonios que hace poco he estado ministrando afuera me dijo que vino la ex esposa a ver los hijos, y cuando vino la ex esposa, sí, esta persona en segunda nupcias, viene la ex esposa a ver los hijos, se encuentra con que le había dejado cosas instaladas en el baño, dentro de la casa. ¿Y por qué le había dejado objetos? A partir de ahí ella se enferma, comienza con dolores de cabeza, comienza con problemas y comenzó a preguntarme si tenía alguna relación con lo que le habían dejado. Claro que sí. Tomamos autoridad, le dije, tenés que ir a tu casa, quitar eso, y en el nombre de Jesús rompimos toda maldición y automáticamente se le fueron todos los dolores, todo el malestar y todo lo que tenía. Porque había una maldición que estaba latente específicamente por eso. Quiero mostrarte un ejemplo bíblico en Números capítulo 5, 16 al 22. Y vamos a leer la palabra de Dios con esta historia de cómo operan las maldiciones en el Antiguo Testamento. De tal manera que el pueblo de Dios sabía claramente que una maldición activa lo que podía producir. En Números 5, 16 al 22, habla sobre la ley sobre celos. Dice que si un matrimonio, en un momento el marido sospechaba que su esposa le era infiel, dice que venía un espíritu de celos sobre él. Entonces comenzaba a decir, seguro que me engaña, seguro que tiene otro, seguro que algo hizo, seguro que fue adúltera, y tenía muchas dudas. Y dice que ese espíritu de celos le torturaba. Entonces iban como matrimonio. Gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Me escuchan esto, lo que sucedía. Dice que iba al matrimonio y se presentaba delante del sacerdote. Menos mal que no nos toca hacer esta tarea, Juan Manuel. Y dice que traían al matrimonio y en ese momento, fíjense, el sacerdote llevaba a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello, pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán.
Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril, y la mujer responderá, amén, que así sea. Imagínense la situación. Le traían el matrimonio, le daban a tomar un agua, el sacerdote pronunciaba una maldición. Si la mujer se le hinchaba el vientre y quedaba estéril es porque había sido infiel. Pero si a la mujer no le pasaba nada, implicaba que no había sido infiel, no estaba en adulterio. Ahora vamos al principio, no al modo en que lo actuaban. Si no nos toca hacer eso, qué bueno. El punto es, ¿por qué pronunciar un siervo de Dios una palabra de ese tipo y usar agua podía producir esto en la mujer? ¿Por qué realmente pasaba esto? Porque en el momento en que pronuncias una palabra de que si algo pecaste, esto te venga, en ese momento los demonios tienen autoridad, tienen puerta abierta para venir y afectarte aún en lo físico. En una de las empresas, escuchaba un testimonio de un pastor de Estados Unidos ayer que me impactó. Dice que en una de las empresas, una de las mujeres que guiaba a los jefes de la empresa era curandera, bruja. Ella lo que hacía era guiar una secta y todo lo que hacía era guiar espiritualmente a esa empresa. Entra a trabajar una chica en la cual era secretaria y le manda una orden que rompía los principios. Una mujer de fe, no se congregaba, no era cristiana convertida, pero tenía principios y valores. Y dijo, yo no voy a hacer eso que me piden en la empresa. Entonces los dueños le comentan a la guía espiritual que tenía una secretaria que no hacía lo que ellos les indicaban porque no estaban rompiendo las reglas. Esta mujer, secretaria, comienza con el tiempo a ponerse los dedos duros, comienza a ponerse cada vez más duros, sus huesos comenzaron a sentir dolor y terminaba en la cama encorvada con dolor y no podía entender lo que le pasaba. Entonces dice que en ese momento una de las compañeras del trabajo que sí tenía fe entendió que había sido maldecida, que en ese lugar realmente los que no se acostumbraban y no se ponían bajo la influencia de los jefes con las cosas que querían eran maldecidos. Entonces fue y le llevó una palabra de Dios, le enseñó a orar, rompió las maldiciones y esta mujer fue totalmente sana. Las maldiciones pueden afectarnos físicamente, las maldiciones pueden frenarnos, pueden secarnos. Causas, por eso en esta situación como en esta mujer, dice que quedaba estéril. Eso era lo que venía sobre su vida si había pecado. La maldición activa la esterilidad, la disminución, la sequedad y la imposibilidad de dar a luz lo que uno sueña. Aquí vemos en este ejemplo bíblico cómo el pronunciar palabras de maldición asociado a un objeto, asociado a algo, tenía poder y abre puertas para que algo padeciera. Siempre las maldiciones tienen causas. Hay causas para las maldiciones. Dice Proverbios 26:2, dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. ¿Sabes qué significa? Viene alguien y te maldice y te dice, pero que te vaya mal a vos. Pero vos sos una persona que está en integridad, en santidad, sin puertas abiertas, sin nada. Esa maldición no te va a tocar. No llega a destino, porque vos estás bajo la cobertura de Dios. El problema es cuando alguien pronuncia una maldición y tenemos puertas abiertas que no hemos cerrado. Encuentra en nuestra vida el modo de poder anclarse. Y yo quiero hablarte en algunos casos, siempre yo digo que en algunos casos para romper las maldiciones es importante conocer las causas. Y quiero hablarte que la Biblia menciona un principio espiritual que es raíz de las maldiciones, son causas generales que tienen que ver con raíces de maldiciones y raíces de bendiciones. Dice Deuteronomio 28, 1 y 2, y da la clave. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y en hebreo ahí dice, si escuchas escuchando, hay un énfasis de volver a escuchar. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. La clave
para habilitar la bendición en nuestra vida, familia, iglesia, ciudad, nación, la clave es escuchar y obedecer los principios de Dios. Es escuchar y obedecer lo que Dios marca para nuestras vidas. Si Dios dice que la verdad, si Dios dice que el amor al prójimo, si el Señor dice de ser honesto, son principios del reino, por lo cual habilitan las bendiciones, si las escucha y las obedece. También Deuteronomio 28:15 habla la raíz general de las causas de las maldiciones. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. O sea, por el contrario, el no obedecer y el no cumplir con principios del reino de Dios pueden habilitar maldiciones en todo lo que a uno respecta. Yo quiero darte un ejemplo gráfico aquí. Vamos a hablar ahora sobre las causas específicas y pido al Espíritu Santo que vos puedas encontrarlas en tu vida para luego ministrarlas. Cuando una persona vive bajo los principios de Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, vos amás a tu hermano, no vas a hacer nada malo contra nadie y vas a amar a Dios y va a ser Dios tu prioridad. El Señor envía a sus ángeles y vos estás en protección y refugio todo el tiempo. El enemigo está allá, tiene sus demonios listos para afectar cualquier área de tu vida, pero no puede, porque hay integridad, hay santidad, hay amor a Dios, hay amor al prójimo, no tiene cómo entrar. Pero si en nuestra vida venimos, buscamos de Dios, pero no soltamos el pecado, todavía no nos hemos entregado completamente, hacemos las cosas bien en un lugar, pero hacemos las cosas mal en otro. Hay áreas de nuestra vida que no hemos entregado, tenemos puertas abiertas. El diablo sabe perfectamente y dice que en ese momento comienza a enviar demonios que operan como maldiciones que te buscan y te alcanzan. Y vos de pronto comenzás a sentir que hay áreas de tu vida que no son bendecidas. Pueden ser en la salud, pueden ser en lo financiero, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en los bienes que vos tenés. Pero así operan las maldiciones. Comienzan a tocar cuando todavía hay puertas abiertas. ¿Cuáles son las causas específicas? Pido al Espíritu Santo que nos muestre ahora. En primer lugar, cuando hemos tenido contacto e involucramiento con prácticas ocultas. Si hemos participado en todo lo que tenga que ver con el curanderismo, con la adivinación, con el tarotismo y todo lo que muchos han visto en los talleres ya. Si algo nos hemos involucrado en alguna práctica oculta, porque nos causó admiración, porque teníamos curiosidad, porque nos dijeron que eso nos iba a bendecir y nos hemos involucrado, hemos abierto puertas por lo cual el enemigo puede venir y maldecir. Hay gente que está en guerra espiritual, esto me muestra el Espíritu ahora, porque vos conociste al Señor, estás en este lugar y vos querés agradar a Dios, pero estás conviviendo con gente que sí está involucrada en alguna de estas prácticas. Entonces tu vida está en guerra espiritual porque vos querés las cosas de Dios, pero el enemigo puede tener acceso para atacarte. Es como si yo siempre digo que alguien que convive con otros que todavía no están entregados a Dios, ora, echa fuera toda obra del enemigo, bendice su casa, pero el otro tiene actitudes que activan las maldiciones, por lo tanto permite que eso vuelva a entrar y vuelven a sentir el decaimiento y vuelve a sentir que algo no funciona. Entonces volvés a orar y hay gente que me dice: estoy cansada, pastora, de orar en mi casa. Estoy cansada porque mi esposo no cree y porque tiene una vida desordenada, porque es adicto a los juegos, al cigarrillo, porque mi esposo tiene vicios, porque es infiel. Y yo oro y bendigo mi casa, pero funciona de rato y de rato no, y estoy cansada. Un montón de casos y situaciones así, porque está en guerra espiritual. Por herencia generacional. Cuando hemos visto que en la línea paterna o materna hubo conductas que han sido contrarias al reino de Dios. Uno de los chicos, leí ayer un testimonio que me impactó. Un joven que el líder de jóvenes en una iglesia y luchaba mucho todo el tiempo con ataques de ira, de violencia. Y no sabía cómo poder sostener eso. Y cuando su pastor lo sienta y le dice: ¿por qué no te fijas cómo es tu línea generacional? ¿Por qué opera eso en vos? ¿Por qué no lo podés dominar?
Y él encuentra en generaciones anteriores que venía de una familia en donde había un asesino, o sea, su abuelo había sido asesino, un hombre violento que había asesinado y demás. Y él no podía entender porque él sabía que eso estaba mal. Él había conocido a Dios, pero todavía luchaba con que de a momento venía sobre él ira, enojo, bronca, deseo de matar a alguien. O sea, ese demonio específicamente sabía que había tenido autoridad en una línea generacional y estaba probando a ver en dónde le abrían puertas. Entonces, nuestras conductas pueden activar o cerrar puertas a una maldición. Muchas veces pueden abrirse puertas de maldición por pecados propios. Cuando nosotros hacemos las cosas mal y después no entendemos. Cuando vamos y compramos cosas y no pagamos deuda y después no entendemos por qué no podemos ser bendecidos en lo económico. O cuando, por ejemplo, tomamos ventaja sobre alguien más débil y le sacamos ventaja en lo económico y después no entendemos por qué nuestra prosperidad no llega en el área financiera. Cuando hemos estafado a alguien y de pronto no podemos entender por qué en nuestra vida eso está irresuelto y no podemos avanzar. Hemos visto casos de padres que, por ejemplo, han sacado ventajas. Gente que ha tenido negocios, un caso específicamente de un matrimonio que tenía un negocio y que siempre estafaban, se guardaban materiales, escondían cosas, cobraban de más. Los hijos hasta el día de hoy reniegan porque no pueden conseguir trabajo o porque no pueden sostener lo económico o porque se les rompen las cosas o pierden las cosas económicas porque hay una maldición que está activa. Alguien abrió las puertas para que el enemigo destruya, disminuya, acuérdense en qué significa esto, seque de manera tal que alguien llega a Cristo y dice no puede ser. Yo escucho ahora la palabra de Dios, muchos dicen, donde dicen que es crecimiento, es bendición, es plenitud. Y sin embargo, están luchando con otra realidad. Hoy declaramos que toda maldición se corta, amén. Yo analicé todo esto en mi propia vida. Lo que les estoy compartiendo a mí me bendijo tanto lo que he recibido, que yo dije, yo tengo que compartir con la iglesia para que el que el Señor quiera traer bendición y libertad lo pueda recibir. El Señor me habló muy específicamente sobre mi familia, sobre nuestras costumbres degeneracionales y los pensamientos y la mentalidad modelada por costumbres anteriores que tuve que orar, romper, decirle, Señor, yo me arrepiento, me pido perdón por todo lo que hemos hecho anteriormente. Yo quiero agradarte, mi vida quiere agradarte y yo fui muy bendecida, por eso te comparto esto. Por palabras pronunciadas. ¿Sabe la cantidad de gente que me ha dicho que se ha separado y en malos términos y se han dicho palabras de maldición sobre el otro? Y dice que la palabra de Dios en Proverbios 18:21 dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces de pronto te separaste en malos términos y viene alguien y te dice, pero que te vaya mal, ojalá te mueras, ojalá te enfermes, ojalá no encuentras a nadie que te quiera. Palabras que han sido marcadas y selladas, en donde el enemigo se ocupa de generar eso. Muchas veces hay situaciones de ese tipo, en donde tenemos que orar y romper las palabras pronunciadas con malos deseos. ¿Qué palabras pronunciaron en tu vida que vos sentís que te marcaron? Las palabras de los padres para los hijos. ¿Qué palabras han puesto tus padres sobre vos y vos sentís que eso está activo? ¿Qué palabras han dicho que vos sentís que hasta el día de hoy estás luchando con eso? Tenemos que orar y pedir al Señor. Por trabajos de brujería. Hay gente que va a curanderos y brujos para hacer trabajos de curanderismo y brujería sobre otros y provocan maldiciones, abren puertas. Gente que me ha dicho, no sé qué es lo que me pasa, pero todo está mal en mi casa, los niños no duermen, tienen miedo, vemos sombras, escuchamos cosas. Entonces tiene que ver con trabajos de brujería hechos sobre el lugar. Muchas veces también cuando hay roturas de parejas en el noviazgo, roturas de matrimonios, cuando hay problemas familiares, cuando hay competencia dentro de la familia porque no se pusieron de acuerdo por una herencia o por lo que sea, se acude a ir y provocar una maldición. Si algo en nuestra vida vos ves que ahí es insólito, hay que romper esa maldición. Dice la Biblia también que la otra causa específica en la cual puede venir una maldición es por falta de respeto a los padres. Hechos 27:16 y Efesios en el Antiguo Testamento, Hechos 27:16 y en el Nuevo Testamento, Efesios 6:1-3. Nadie que no honre a sus padres puede habilitar las bendiciones. ¿Sabías esto? Dice la palabra de Dios que quien honra a sus padres tendrá larga vida sobre la tierra.
Y quizás vos me digas, yo tengo más de una razón por la cual no puedo honrar a mis padres ni bendecirles. Y yo sé porque he atendido situaciones de hijos que han sido abusados, de hijos que han sido violentados, maltratados, abandonados, heridos o rechazados. Y que vos digas, no tengo ninguna razón que a mí me lleve a amarlos, respetarlos o cuidarlos. Pero aún así nos conviene obedecer a Dios, de honrarles y respetarles dentro de las posibilidades que nosotros tengamos. Así que ahí tenemos que pedir al Espíritu Santo qué cosas debemos cambiar. ¿Qué cosas en nuestra vida, en la relación con nuestros padres, hacen que se corten las bendiciones? Si no te hablas, no solo si no le honras, si no te hablas con tu mamá o con tu papá porque estás ofendido, estás ofendida, hay puertas abiertas. Y yo les digo por experiencia, no sé todo lo que hayan podido hacerte, se puede perdonar y se los puede bendecir y se los puede honrar dentro de las posibilidades que uno tiene. Si es una relación que aún sigue siendo algo hiriente, si todavía no te puedes relacionar, bueno, vos me dirás qué tipo de relación vas a tener. Seguramente a lo mejor tu papá y tu mamá se están perdiendo tener una relación a pleno con vos, si no han sembrado eso en vos. Pero el punto es que vos puedas cumplir delante del reino de Dios, de bendecirles, de honrarles, de quitar todo enojo. No puedes decir, son mis papás, ya no me relaciono, no me importa. Lo que me hicieron, que ellos se lo pierden. No. Somos hijos de Dios. Hay un principio en la palabra. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se vuelve a retomar Pablo en Efesios. Es nuestra responsabilidad. Señor, los bendecimos, los honramos, los perdonamos si hay que perdonar. Y ni hablar si fueron buenos papás, si fueron papás ejemplares que vos admirás, que los amás y sembraron en vos, de poder honrarlos y tener esa relación si los tenemos en vida todavía. Otra de las causas específicas de la maldición es traicionar al prójimo. Dice Proverbios 17:13, al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Qué fuerte, ¿no? No podemos traicionar a otro y hacerle cuenta que no va a pasar nada. Muchas veces nos encontramos con ministrar familias y dice, pastora, no sé qué es lo que pasa, pero todo en mi familia está mal, todo está mal, las cosas en la casa están mal, los chicos están nerviosos, las relaciones están rotas, los electrodomésticos se rompen, la prosperidad no llega en mi casa, siento que no puedo salir. Y ahí comenzamos a charlar. ¿Cuál es la causa? ¿Has traicionado a alguien? ¿Fuiste desleal a alguien que esperó lealtad de vos? Porque hay un proverbio que dice que al que devuelve mal por bien, dice, nunca el mal se apartará de su familia. Entonces una maldición puede estar activa si algo de esto está en nuestra familia. Tenemos que orar. No hay nada de esto que no podamos romper en el nombre de Jesús. Amén. Nada de esto que no podamos romper. Dice la palabra de Dios, dañar a los más débiles. Deuteronomio 27:19 dice, maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todos los que estén en debilidad, es nuestra responsabilidad de ir y bendecir. Cuando venimos de una herencia espiritual de todo tipo de perversión sexual, esa es una causa específica. Hemos ministrado muchos matrimonios en donde no encuentran la razón por la cual no pueden funcionar sexualmente como Dios los diseñó. No hay placer, no pueden tener intimidad, no pueden disfrutar esa área en su vida. Hay una maldición específica en el área sexual, en donde viene por una generación a otros. Me he cansado de ver hombres que han sido, que se dicen estos hombres picaflor, que han tenido muchas mujeres, que han sido infieles, y ver a sus hijas con problemas en donde no pueden desarrollarse sexualmente sana luego con sus esposos. Porque el diablo dijo, muy bien, este me fue instrumento de destrucción, voy a maldecir a sus hijos. Sucede esto, sucede que después hay problemas femeninos, hay problemas de esterilidad. Ojo que el problema de esterilidad en una mujer suele ser en muchos de los casos una maldición, porque son hijas de padres que han tenido o de abuelos que vienen de una línea generacional de perversión sexual o de promiscuidad o de tener relaciones fuera del marco del matrimonio, para que se entienda bien. Entonces, las maldiciones en el área sexual tienen una causa, y en muchos de los casos en donde hemos orado, lo hemos
quebrado en el nombre de Jesús y se ha solucionado definitivamente. Y no es un tema menor, hay que hablarlo. Un matrimonio que no puede desarrollar su pareja en esta área no es un matrimonio feliz, no está viviendo en plenitud. Es un área que tenemos que también ser libres y sanos para poder desarrollarlo. Cuando hemos tenido en el área sexual una herencia de una historia familiar que ha sido desordenada en esta área, hay que frenarse y ver qué cosas están activas, porque se produce falta de deseo sexual, se producen enfermedades en los órganos reproductivos de la mujer. Hay un montón de situaciones que se dan específicamente porque el diablo tiene puerta abierta para tocar en lo físico, para estar anulando y secando esa área, porque en algún momento se abrió la puerta. Si estamos bajo esa maldición, hay que cortarla y Dios traerá plenitud ahí también. Otra causa específica es cuando somos tacaños en nuestras ofrendas a Dios. Entonces se activan también maldiciones en el área financiera. Está muy comprobado que es mucho mejor el 90% de todo lo que recibimos bendecido que tener el 100% bajo maldición. Por eso en el Antiguo Testamento hay un énfasis muy fuerte sobre el pueblo de Dios que debía diezmar. Si bien en el Nuevo Testamento no hay tanto énfasis, pero Jesús dijo, no dejen de hacerlo, ¿sí? No dejen de diezmar, dice, pero primero tienen que ponerse bien con el hermano y da otros principios. El Nuevo Testamento marca un principio en las finanzas aún mayor. Dice que cuando vos conoces a Dios, en tu vida hay tanta alegría y tanta plenitud, en donde Pablo le dice a los corintios, no solo damos el diezmo, damos aún más generosamente, porque entendemos que hay bendición no solo en dar el 10%, sino dar mucho más. Y quizás vos traes el 10% acá, quizás ofrendás, quizás ayudaste a un hermano. Esta semana hemos visto como tuvimos gente en distintos lugares que han repartido ropa, alimentos, y estamos con todo el trabajo social. Y hay gente que yo sé que no solo ha diezmado, ha dado más porque ha sido generosa. Y cuando hacemos eso, habilitamos bendiciones sobrenaturales de parte del cielo. El problema es que cuando retenemos, cuando somos tacaños, cuando queremos solo para nosotros, activamos maldiciones, por lo cual nuestra área financiera se ve limitada y no podemos prosperar. En el área financiera puede haber muchas cosas más. Ya yo voy a hablar ahora sobre eso. Y quiero hablar de un punto más, de una causa de maldición. Es usar mal la autoridad sobre otras personas. Hay personas que están en autoridad sobre otras y realmente tienen un poder sobrenatural para bendecir o maldecir a los que están bajo su autoridad. Por ejemplo, un pastor con su iglesia, un jefe con sus empleados, un padre sobre sus hijos. Todo el Antiguo Testamento muestra la importancia de cuando un padre bendecía a sus hijos. La importancia de alguien en autoridad. Si vos venís de una iglesia en donde el pastor solía decirte, el día que te vas de esta iglesia no sabes lo que te va a pasar. En lugar de proclamar bendición sobre tu vida, te maldecía y te disminuía. Hay iglesias en donde el que está en autoridad, en lugar de activar la bendición sobre sus hijos, como nosotros decimos, al que se va porque su papá se convirtió en otra iglesia, vayan toda la familia, disfruten allá, o se mudaron y le queda más cerca otra iglesia, pero anda allá, bendecí, crecé, desarrolla tus dones, sé de bendición como lo has sido con nosotros. Es nuestro deber como padres espirituales bendecir a nuestros hijos, potenciarlos y que ellos se desarrollen. La iglesia no es nuestra, es de Cristo. Somos administradores, somos padres espirituales, no somos controladores de la gente, no somos los dueños de la gente. Pero hay iglesias en donde hay autoridades espirituales que maldicen a su gente, en donde les hacen creer que en el momento que se van de ahí, le viene pobreza económica, le viene malestar, no van a crecer, nunca van a estar bien. Ojo con eso, porque si venimos de un lugar así, tenemos que romper las maldiciones que están sobre nuestra vida. ¿Cómo se rompen? Tenés que quebrar el vínculo emocional que crearon sobre vos esa autoridad espiritual. Tengo más sobre ese tema. Si vos querés saber cómo funcionan los que venimos de iglesia, los que vienen de iglesias más religiosas o iglesias más cerradas, yo el miércoles quiero invitarte porque vamos a desarrollar más específicamente algunos temas. ¿Cuáles son los indicativos en nuestra vida de maldiciones? ¿En qué momento? Bueno, nosotros podemos chequear nuestra vida y ver si hay indicios de maldiciones con cosas muy claras. Siempre uno lo percibe como una fuerza maligna que viene sobre uno y que te estanca en tu vida espiritual,
en tu desarrollo personal, en tu salud, en tu familia, en tu pareja, en la sexualidad, en las finanzas, en los bienes. En la práctica, vos lo vas a ver como una barrera invisible que te frena las bendiciones. Es como si prendieras la luz en una casa y vos sentís que la corriente da a algunas habitaciones y en otras la luz no se prende. Está en oscuridad. Lo mismo sucede cuando tenemos un área de nuestra vida con maldición. Vos sentís que Dios afecta con claridad y con luz en algunas áreas, pero en otras vos sentís que está oscuro, que ahí la bendición no llega. Y es ahí donde tenemos que prestar atención. Y yo quiero hablarte de identificar algunos indicadores que muestran que hay algo de maldición en nuestra vida. Estos indicadores no indican que siempre es maldición, son solo indicadores. Pueden haber otras causas, ¿sí?, de maldición. No se olviden, por ejemplo, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, dice que pasó al lado de la higuera, ¿y se acuerdan qué hizo? La maldijo. Y esa higuera inmediatamente se secó. Dice que los discípulos pasaron de vuelta y dicen, ¿cómo puede ser? Mira, Señor, estaban sorprendidos encima. Señor, la higuera que maldeciste se secó. Y claro que se secó, soltó una palabra de maldición y la maldición seca. Eso es lo que produce. Y yo quiero detenerme, voy a nombrarte rápido y quiero detenerme en un área. Algunos indicadores, cuando nos sentimos siempre humillados, cuando vos sentís que no podés reproducirte, cuando vos sentís que estás bajo enfermedad de todo tipo, cuando te sentís derrotado, cuando sentís que sos cola y no cabeza, percibís que llegás al último, cuando vivís siempre debajo y no arriba, desintegración de familia, divorcios, colapsos nerviosos emocionales, una tendencia a accidentes, suicidios, muertes precoces sin explicaciones, opresión, miedo a la oscuridad, ver cosas, sentir atracción al oculto, a las películas de terror. Todo eso son indicios de maldiciones. Pero quiero hablarte de los indicios de maldiciones en el área financiera, que es lo que vinimos hablando todo este mes. Cuando vos sentís y ves que, por ejemplo, padeces robos en repetidas ocasiones. Resulta que en la ciudad siempre hay un lugar que vos ves que siempre te van a robar a vos. Que por alguna u otra razón, ahí hay una maldición. Cuando ves que perdés el sueldo, cuando hay roturas insólitas en tus bienes personales, se te rompe el lavarropas, se te rompen los televisores, se te rompe el microondas, compraste otro y te vino fallado, le cambiaste el repuesto y se te volvió a romper, arreglaste el auto 50 veces y se te vuelve a romper y vuelven a suceder cosas sobre los bienes. Cuando vos ves incendios en tu casa que no tienen causa, cuando sentís que lo que ganás cae en saco roto, la imposibilidad de salir de deudas, falta de progreso, ser víctima de estafas, pero en repetidas ocasiones. No que hayamos caído una vez por inocentes, ¿sí? Como nos ha pasado a veces que te ofrecen un plan por teléfono que es gratuito por 3 meses, espectacular, te enganchaste, a los 6 meses te cobran 4 veces más, ¿sí? Bueno, nos han estafado porque uno a veces es medio inocentón en ese tema. El punto es cuando las estafas son repetidas, cuando no podés permanecer en un trabajo. Todo esto son indicativos de maldiciones. Hay muchos más indicativos, pero yo ya quiero detenerme en esto. No sé si hay algo que vos hayas podido identificar en tu vida, algo que vos sentís que está latente, porque vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero decirte cómo se rompen todas estas maldiciones. Proverbios 35 dice que Dios protege a los que en Él buscan refugio. Somos una iglesia que buscamos el refugio de Dios, que creemos que estas maldiciones pueden ser rotas en el nombre de Jesús, que creemos que podemos quebrar con todo esto y pasar de maldición a bendición. En más, dice la palabra de Dios que en el momento en que rompemos las maldiciones, las bendiciones comienzan a venir como lluvia sobreabundante sobre cada uno de nosotros. Y quizás al escuchar esta palabra te sucede lo mismo que me sucedió a mí, me entristecía algunas cosas que estaban vigentes en mi vida, cosas que yo causé y cosas que me venían por arriba. Y te causa tristeza, pues decir, chela, pucha, que tantas cosas que conocí al Señor, tanto tiempo en la presencia de Dios. Ayer cuando el Señor me quebrantó, yo decía, tantos años, Señor, que te conozco y nunca me di cuenta de esta área, nunca me di cuenta de esto. Y pude relacionar cosas. Lo bueno es que en el Señor siempre podemos romper toda maldición. El Señor nos hizo para la plenitud y para la bendición. El propósito de Dios es que vos puedas ser pleno. Y a mí me encanta porque cuando el Señor habla de bendición, dice que sos una persona que vas a ser enaltecida y exaltada. Eso es parte de las bendiciones que Dios tiene en Deuteronomio 28.
dice que siempre vas a vivir arriba y no abajo. Eso es parte de lo que Dios tiene sobre tu vida. Yo proclamo eso. En tercer lugar, vas a ser una persona productiva y vas a dar frutos en cada área de tu vida. Yo declaro que viene la bendición sobre la salud en tu vida, en tu casa y en cada área de tu vida. Vas a tener prosperidad y éxito. Todo lo que vas a hacer va a prosperar. No importa, recuerden el mensaje el domingo pasado, no estamos midiendo en números. No tiene que medirse en cantidad. Se mide en lo que vos produzca dentro de lo que Dios te dio. La otra bendición que viene sobre vos es victoria en todo lo que vos vayas a emprender. Ser cabeza y no cola, estar encima y no debajo, y disfrutar de las riquezas que mencionamos en el mensaje anterior. Esas son las bendiciones que están establecidas para el pueblo de Dios. Y como el Señor tiene poder, cuando Cristo murió en la cruz, vino para que toda maldición sea rota en el nombre de Jesús, porque dice que Él se hizo maldito por nosotros en ese madero, cargando con toda maldición. Entonces, si hay alguna maldición que el enemigo ha tenido autoridad, hoy la vamos a romper en su nombre. Y sabes que vos te vas a ir, vas a comenzar a ver cosas que cambian en el área en donde rompiste las maldiciones, porque cerraste puerta y ahora el Señor puede venir y bendecir, prosperar, y todo lo que estaba disminuido comienza a aumentar. Lo que estaba seco recobra vida. Lo que era estéril comienza a producirse, porque eso hace la bendición. Eso vas a experimentar. Pero no podés quebrar la maldición hoy e irte y volver atrás. En segundo lugar, vamos a tratar de identificar las causas si es posible. Si vos decís, yo ya sé cómo viene esto. Yo ya sé por qué luché tanto en lo económico. Vengo de una familia muy austera, que no es generosa, que es tacaña, en donde el centro, en mi línea generacional, el centro ha sido tener capitales, trabajar por el dinero, tener más campo, tener más animales, tener más cosas. Entonces esa es un área que no hay bendición en mi vida. Es un área que tuve que cortar y decir, Señor, yo quiebro esta maldición. Cuando el Señor me lo mostró en su momento, yo tuve que romper y quebrar con todo eso. Y decirle, Señor, yo te pido perdón, porque tú no has sido el centro. Señor, porque no venimos de una línea generacional en donde el corazón estaba volcado hacia Dios y hacia el prójimo. Estaba volcado en las riquezas materiales. Señor, yo te pido perdón. Y quizás vos digas, venís de una familia de desintegración, de divorcios, uno tras otro, y te cuesta tener una pareja estable, te cuesta la fidelidad, te cuesta. Puedes decirle, Señor, yo te pido perdón, rompo esa maldición en mi línea generacional, eso se quiebra. Yo hoy decido cambiar esa conducta y activo la bendición. Vos trata de identificar, chequea si necesitas pedir perdón al Señor. Para romper esa maldición es arrepentirse, decirle, Señor, yo te pido perdón por mis conductas, o decirle, Señor, yo renuncio a toda herencia de maldición que identifico que viene de generación en generación por línea paterna o materna. Yo hice este ejercicio y le dije, Señor, yo te pido perdón y corto, renuncio a toda herencia espiritual que viene por mi línea Andermatten, por mi línea Lovera de parte de mi mamá. Estuve orando y cortando todas las herencias espirituales que vienen por mis apellidos y diciendo, Señor, yo no sé qué han hecho generaciones anteriores, no tengo idea qué han hecho, pero si no te han agradado, si no te han servido, si han estafado personas, si se han aprovechado y si han sido abusadores, yo no sé lo que han hecho. Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Quiebro toda maldición y declaro que de aquí en adelante viene bendición. Mi familia es bendecida. Rechazá y desactivá las maldiciones en el nombre de Jesús. Y por último, permanecé resistiendo. Santiago 4:7 dice, así que soméntanse a Dios, resistan al diablo, Él huirá de ustedes. Si resistimos y permanecemos en el Señor, el diablo huye de nosotros. Así que ponete de pie ahí en el lugar donde estás y comienza a orar. Y pido al Espíritu Santo que traiga quebrantamiento sobre tu vida. Que todo lo que hayas podido identificar, cerrá tus ojos y pensá en todo lo que vos identificaste, en donde vos sentís que todavía hay herencias de maldición que están activas. Que vos decís, acá la luz del Señor no llega. Vos percibís que es como una sombra negra, algo que en esa área no está iluminado. Que ahí no corre la bendición, que ahí hay lucha, hay angustia, hay tristeza, hay pelea. Que ahí vos sentís que te produce amargura, te desanima en la fe. Voy a hablar sobre cómo opera la ilegitimidad en los hijos de Dios, una maldición que hace que no puedas leer la palabra,
una maldición que hace que no puedas permanecer firme cuando fuimos hijos ilegítimos, cómo luchamos en la relación con Dios. El miércoles voy a tocar todos esos temas. Señor, yo te pido sobre este pueblo, sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo, que podamos identificar aquellas maldiciones generacionales que todavía están activas y nos secan, nos disminuyen en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revélalas, tráelas a la luz. Señor, los que sienten que tienen una maldición en la mente, que quieren estudiar y no pueden, que comienzan a leer y no entienden lo que leen, que quieren hablar y sienten que se traban porque les han maldecido y les han dicho que son burros, que no son inteligentes, que nunca podrán estudiar, que nunca lograrán nada. Padre, quiebra y rompe esa maldición en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo te muestre, que vos puedas reconocer e identificar